Bien. Les invito entonces a que podamos unirnos en este momento de oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a iniciar con la oración de la familia. Padre Celestial, nos has dado un Nos has modelo dado de un vida, modelo de la familia, Sagrada de la Familia Sagrada de Familia. Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Sagrada Familia, permanezcan a nuestro lado, guiándonos y rogando por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, Amén. vamos entonces a partir este segundo día de reflexión a propósito de la Sagrada Familia y de esta Semana de la Familia y el modelo que la Sagrada Familia nos ofrece para nuestras familias en la actualidad. Voy a compartir pantalla para poder... Algo me pasó, algo me pasó. Ah, un momentito. Ahí sí. Ahora se me perdió el Zoom. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Vamos a seguir en la misma línea del día anterior, del martes, y hoy día los voy a invitar a que podamos contemplar el segundo texto, un segundo texto, también de Lucas, en donde aparece la Sagrada Familia en el centro. Fíjense ustedes que la Sagrada Familia de Nazaret en realidad aparece poco, aparece muy poco en la Biblia. Aparece, digamos, como tal en el Evangelio, en los Evangelios de infancia de Lucas y de Mateo, con distintos episodios. Quizá Lucas es el que desarrolla un poco más esta figura de la Sagrada Familia, aun cuando en Mateo también aparecen elementos bien importantes. Una cosa interesante es que en Lucas la Sagrada Familia está centrada en la figura de María, ¿eh? En cambio, en Mateo, la Sagrada Familia está centrada en la figura de José. Esa es una particularidad. En Lucas es María la que habla, fundamentalmente. En Mateo, María es una figura que no habla y es José
el interlocutor del Señor. Lucas es María la que impone el nombre a Jesús, según el mandato del ángel, nos dice el Evangelio. En, eh, en Mateo, en cambio, es José. José es quien impone el nombre, quien toma las decisiones. No es es una mirada complementaria la que los dos evangelistas que desarrollaron los evangelios de infancia, desde donde sacamos la figura de la Sagrada Familia, como modelo de iglesia, es una mirada complementaria a la que los dos evangelistas dieron. Yo hoy día los voy a invitar, siguiendo la misma línea del otro día, a mirar el otro texto importante de la Sagrada Familia que aparece en Lucas y que está en el mismo capítulo, en el capítulo 2 y que está un poquito antes. Mirábamos, no estamos haciendo esta mirada sobre la Sagrada Familia con un criterio cronológico. Partimos, de hecho, el martes mirando el texto de este episodio de la infancia de Jesús, de la infancia y adolescencia de Jesús, el niño perdido y hallado en el templo. El texto que yo les invito hoy día a que miremos y tratemos de reflexionar a partir de él es el texto de la presentación del niño en el templo. ¿Ya? Voy a pedir entonces ayuda para que alguien pueda proclamar el texto, uno o dos personas, porque el texto es un poquito más largo. Podemos a lo mejor una persona proclamar la primera lámina y cuando cambiemos de lámina cambiamos también de voz. Los invito a que alguien me pueda ayudar en eso. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño Jesús para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién sigue? Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Manuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su
juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día, con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor. Volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ahí tenemos el texto que nos va a acompañar, nos va a ayudar a hacer este momento de reflexión y también de compartir, porque vamos a hacer lo mismo que el otro día, es decir, también un momentito de trabajo para que puedan, digamos, hacer este discernimiento, ¿ya? Fíjense, yo decía el otro día, voy a recordar una lámina anterior. Ajá. Decíamos la familia de Nazaret, el párrafo de abajo, es una familia en salida, llamada a la escucha, llamada al discipulado, sin alegar privilegios, sin renunciar a su vocación primera. Tengamos presente esa afirmación. La historia sinodal del pueblo de Israel y de la Iglesia se refleja en la historia de la familia de Nazaret, en salida, llamada a la escucha, llamada al discipulado, sin alegar privilegios, sin renunciar a su vocación primera. Eso lo mostrábamos el otro día a partir del episodio del niño perdido hallado en el templo. Y este episodio anterior, que es el otro texto, el otro momento de la vida de la Sagrada Familia en la que el evangelista Lucas se detiene, nos testimonia también cosas muy similares. Primera cosa, fijémonos en el primer párrafo del texto. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo, según lo que está escrito en la ley. ¿Ya? Las leyes de purificación eran leyes propias del pueblo de Israel, estaban fijadas en el libro del Levítico. ¿Por qué tenía que purificarse la madre? Porque la madre era la que se purificaba en el fondo. ¿Por qué tenía que purificarse la madre? Porque como el parto es una ocasión, podríamos llamar una experiencia límite, en donde la madre corría y todavía en algunos casos corre peligro incluso de muerte, y como es una experiencia en donde había contacto con sangre, según la ley de Israel, eso requería luego purificarse, porque se había topado, había habido un encuentro con algo tan sagrado como la vida y la muerte, representado por este derramamiento de sangre. Por eso que ninguna mujer después de el parto podía seguir con sus actividades normales sin pasar por este periodo, por este momento de purificación. Normalmente el día fijado por la ley de Moisés era el octavo día después del parto. Era el mismo día en que se solía también circuncidar al niño varón. Se hacía el sacrificio que se profecía por la purificación de la madre, antecedía al momento en que el niño varón era celebrado por nacer varón y era circuncidado para hacerlo miembro del pueblo, miembro del pueblo de Israel. Esa es la ley a la que se somete
María, José y el niño. ¿Ya? Eh, Uno dice que curioso, porque nuestra fe confiesa que María es la sin pecado, es la Inmaculada. El mismo Lucas va a ser el que nos va a dar esa noticia cuando el ángel saluda a María en el relato de la Anunciación y la llama la Quejaritomene, la llena de gracia. Justamente lo que está proclamando es la absoluta ausencia de pecado en María, la absoluta ausencia de la marca del pecado original. Uno podría decir, no habría en ella nada que purificar. Y sin embargo, María va, como cualquier otra mujer judía, a la purificación, como corresponde. No alega algún privilegio especial, no, no revela lo que el ángel le ha dicho, algo que ella, como decíamos también el otro día, guarda en el corazón para poder entenderlo retrospectivamente, todo el alcance de lo que el ángel le había dicho. ¿Eh? Va María y José como cualquier otro habitante de Jerusalén, como cualquier otro habitante, como cualquier otro miembro del pueblo de Israel, a cumplir la prescripción de la purificación. Un, un dato, un dato interesante también que se nos da en este texto es que María y José pertenecen a los pobres dentro de Israel. También debían ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Eh, la ley de Israel era bastante interesante en ese respecto. Los sacrificios que se hacían en el templo estaban estipulados según la posibilidad de los israelitas, según sus posibilidades, según sus recursos. Un hombre, una familia pudiente, estaba llamado a sacrificar un cordero, un ternero, un animal de ganado mayor o menor. ¿eh? Eh, pero los pobres de Israel también estaban obligados a sacrificar. ¿eh? Pero sacrificar algo que estuviese al alcance de sus escasos recursos, algo que pudiesen incluso traer ellos mismos, el par de tórtolas o de los pichones de paloma, algo que no significara un, eh, un gasto que ellos no podían, no habrían podido soportar y sin embargo también tenían que hacer el sacrificio. Es una manera de dignificar a los pobres. Es una manera de decir, ustedes también pueden y tienen que hacer algo por sí mismos para darle gracias al Dios de Israel. Aquí se nos sitúa a la Sagrada Familia. Eh, Lucas, como evangelista, siente una especial predilección por hablar de los pobres. Es una de las líneas de todo el Evangelio. Por eso es que por eso es que en Lucas está el relato del pesebre. ¿eh? Eh, María y José no van a encontrar sitio en la posada y el niño tendrá que nacer en un lugar que es absolutamente indigno para cualquier persona, pobre entre los pobres, el más pobre entre los pobres, tan pobre que no tiene lugar donde nacer y tiene que nacer en un establo. Y naciendo en un establo, los ángeles se le aparecen, nos dice el relato de la Navidad, también a otros pobres y excluidos como son los pastores y son los primeros testigos de la presencia de la Sagrada Familia. Eso también está en el Evangelio de Lucas. ¿eh? Son los primeros testigos. Y se refuerza la idea de la encarnación en la pobreza en este pasaje.
¿eh? María y José van a presentar al niño en el templo, y como ofrenda, como ofrenda para la purificación, es la ofrenda de los más pobres, el par de tórtolas o de pichones de paloma. ¿eh? Eh, Hay un signo interesante, bonito acá. La encarnación acontece en este mundo, en el mundo de los pobres, para que de alguna manera nadie pueda sentir que queda excluido, ¿eh? De la misericordia y de la acción de Dios. ¿eh? Si yo a veces lo digo en las prédicas de Navidad, Jesús, si el Hijo Eterno se hubiese encarnado en el palacio del príncipe, ¿eh? A lo mejor muchos se podrían haber sentido tentados a decir, bueno, pero eso es de los príncipes. Él es príncipe entre los príncipes. Y por tanto, a nosotros que no tenemos nada, a nosotros que no valemos nada, no nos toca como buena noticia. Lo que pasa en el palacio podrá interesar a la gente de palacio, a los cortesanos del palacio, pero ¿qué nos queda a nosotros? Sin embargo, el querer del Señor es que la encarnación acontezca en el último lugar, de modo que nadie, ningún habitante de la humanidad quede excluido. Y eso mismo también va a estar reforzado por la profecía de Simeón. Es interesante la manera como termina la profecía de Simeón sobre el niño. ¿eh? Luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y gloria de tu pueblo Israel. Aquí la traducción es un poquito redundante. Luz para iluminar a las naciones paganas, dice el texto, y gloria de tu pueblo Israel. En el texto original no hace falta recalcar que esas naciones son paganas. Basta la expresión nación para indicar que efectivamente no son los israelitas, los hombres del Antiguo Testamento y los escritores y los primeros escritores del Nuevo dejan eso absolutamente claro. Una cosa es ser miembro del pueblo de Israel, decían los judíos. Una cosa es ser miembros del Laos o del Am en hebreo, y otra cosa es el resto de la humanidad, los paganos. En griego, ta etne, los gentiles, las naciones, las gentes. En hebreo la palabra que usaban era la palabra goyim. Hay una diferencia radical para un hombre, para un hombre israelita entre ser miembro del Am, del Laos, del pueblo, y ser simplemente un habitante de las naciones, de los goyim. No hay comparación alguna. Y sin embargo, así como eh, la encarnación acontece en el seno de la pobreza, para que nadie por sus recursos quede, por la consideración de sus recursos, quede excluido de la misericordia, para que todos sientan que este Dios está hablando a todos y a cada uno. Esa idea es reforzada acá. Este niño que ha nacido, este niño que está siendo presentado en el templo, no es solo una buena noticia para el pueblo de Israel, sino también para todos los pueblos de la tierra, para toda la humanidad, las naciones. Y esta familia que ha llegado al templo es una familia, por tanto, también modelo para la humanidad entera. ¿Ya? Eh, un detalle también que a mí también me gusta mucho de este relato, que uno lo puede, digamos, desarrollar contemplando el relato, no lo dice explícitamente,
tiene que haber sido muy impresionante este momento para la vida de José y María, de esta pareja de campesinos pobres, de esta pareja de campesinos jóvenes, ¿ah? Que están en Jerusalén. José y María son de Nazaret, son del norte, son de Galilea. Han tenido que hacer este viaje por el censo, nos dice el relato de Lucas, y han ido a la ciudad con mayúsculas, a la ciudad del rey, a la ciudad santa. Uno puede imaginarse, y están además penetrando en el lugar más sagrado de la ciudad. ¿Eh? El templo de Jerusalén era considerado un lugar tan sagrado que estaba construido según un esquema de patios concéntricos. El patio exterior, el patio de los gentiles, luego el patio de las mujeres, hasta ahí llegaban las mujeres, ¿eh? Luego el patio que habitaban solo los israelitas varones, podían entrar solo los israelitas varones, y los miembros del clero, hasta el lugar central, que era el donde solo podía penetrar el sumo sacerdote. Ahí estaba el Sancta Sanctorum, el santo, el santísimo, el santo de los santos, donde lugar cerrado en donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Tiene que haber sido impresionante para estos jóvenes padres entrar a ese lugar. ¿Eh? Cuando uno viaja de la provincia a la capital, se impresiona con el tamaño de los edificios. Nazaret era una aldea con unas cuantas casas. El templo de Jerusalén era un edificio imponente en donde cualquier campesino se tiene que haber sentido sobrecogido por el tamaño del edificio y por la profusión de gente que había ahí, entrando y saliendo. Ah, como era el lugar de peregrinación del pueblo de Israel, en el templo de Jerusalén, al menos en el patio de los gentiles, se podía escuchar el bullicio de los israelitas venidos de la diáspora. Por tanto, eran muchos los idiomas que se tienen que haber escuchado en ese patio. En ese patio, de los gentiles, era donde estaban ubicadas las famosas mesas de cambio, los lugares donde estaba la venta de los animales para el sacrificio, el lugar donde se sitúa luego, muchos años después, el momento de purificación de Jesús, cuando Jesús estalla en ese patio y derriba las mesas de los cambistas. Están entrando en ese mundo José María con esta guagua en brazo y sale al encuentro, nos dice el texto, este hombre, Simeón, que va a representar otra forma de ser familia. ¿Eh? Este hombre y luego esta mujer anciana, Ana, la hija de Fanuel. Simeón y Ana no son familia, por cierto, no son familia entre sí, son personajes independientes, pero de alguna manera creo yo, eh, este encuentro, estos cuatro adultos en torno a Jesús niño, a Jesús guagua, de alguna manera están mostrando la amplitud de algo que trasciende a la familia de Jesús, María y José, que es la familia de la humanidad entera. ¿Eh? Eh,
hay un cierto eco en Simeón y Ana de estos ancianos originales, ¿ah? De los ancianos originales del pueblo. Me refiero a Abraham y a Sara. ¿Eh? Eh, Simeón se ha hecho anciano esperando. Se ha hecho anciano esperando. Se ha hecho anciano esperando la paraclesis, el consuelo de Israel. ¿Eh? Representa representa de alguna manera esas generaciones y generaciones de judíos que una vez que acallaron los profetas, una vez que enmudecieron los profetas y empezaron a escrutar las escrituras, empezaron a esperar el momento en que el cielo se abriera de nuevo. ¿Eh? La tradición de los evangelios nos dice que hubo por lo menos unos 500 años sin profetas en Israel, después de la muerte del último de los grandes profetas, hasta el momento en que aparece el Bautista como nuevo profeta y meses después aparece Jesús anunciando su buena noticia. En ese periodo, en esos prácticamente 500 años, el pueblo de Israel desarrolló una porfiada espera, ah, desarrolló la esperanza y la desarrolló en medio de situaciones bien adversas. ¿Eh? Estoy hablando después de la vuelta del exilio de Babilonia, el territorio no quedó pacificado. Hubo varios episodios de invasiones, seleucidas, lágidas, ¿eh? Y luego los romanos sobre el territorio. Y en medio de ese clima de opresión, en medio de ese clima de presencia pagana en el territorio de Israel, en medio de eso, un grupo de personas esperando, escrutando el cielo, escrutando las escrituras, confiados en que esto que los profetas más antiguos habían dicho, de que iba a venir el Dios con nosotros, eso se iba a cumplir. Y ahí está Simeón, ¿eh? Simeón, que ha envejecido en la espera y sin embargo su corazón está todavía joven en la esperanza, ¿eh? Y que es capaz de reconocer, ¿eh? Es capaz de reconocer. Eh, Hablábamos el otro día del discernimiento, ¿eh? Y del discernimiento sinodal. La figura de Simeón, ¿eh? Que es capaz de desplazarse y de descubrir dentro de la multitud de gente que habría ese día en el templo, en el patio del templo, descubrir que aquí, en esta pareja de campesinos jóvenes con una guagua en brazo, se está dando el cumplimiento de la promesa al punto de decir solemnemente a Dios que reconoce que ha llegado el tiempo de irse, que reconoce a quien ha estado esperando hasta su entrada a vejez. ¿Eh? Eso es un signo también de cómo es de cuán audaz y resuelto ha de ser también nuestro proceso de discernimiento. ¿Eh? No era, no era tan evidente el signo. ¿Eh? Al resto de Jerusalén e incluso a los propios apóstoles, años después, cuando van a ser convocados por el propio Jesús, les cuesta poder entender que el Mesías es ese que está delante suyo.
cuando caen en la cuenta de que Jesús es más que un profeta, es más que un maestro, es el Mesías, no entienden el modo como Jesús propone de vivir su vocación de Salvador. ¿Eh? ¿Cuánto más podría haber costado a los sabios de Israel descubrir que el cumplimiento de la promesa se estaba dando de manera tan sorprendente en un par de jóvenes campesinos venidos del norte con una guagua en brazo para participar de los ritos de la purificación? Y Simeón es capaz de verlo. ¿Eh? La profecía de Simeón no se detiene, no se detiene en el anuncio sobre este niño. Sigue con el anuncio del dolor de María. Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. ¿Eh? También es tremenda esta profecía. Es una de las cosas que sin duda, eh, como va a decir de nuevo este texto, María tenía que guardar en su corazón. Es de esas cosas que María tuvo que ir madurando. Esta profecía de la espada que atraviesa el corazón de la madre, María lo tiene que haber comprendido cabalmente solo cuando es testigo del Señor crucificado, digamos. Solo ahí. Qué difícil puede ser, qué difícil imaginarse esta, este anuncio hecho por Simeón a María. ¿Eh? Un niño que al que se le anuncia ser causa de caída y elevación, un niño que se anuncia como signo de contradicción, ¿eh? No como signo, es curioso porque cuando un capítulo antes se habla del Bautista se habla del Bautista se habla como signo de alegría, como signo de alegría, ha llegado el profeta. ¿Eh? En cambio, la profecía de Simeón sobre Jesús es signo de contradicción. Es un personaje controvertido. ¿Eh? Y eso lo escucha María. ¿Eh? Aparece en la escena Ana, Ana, una mujer también mayor, ¿eh? Así como yo les decía hace un momento, de alguna manera Simeón recoge la tradición de estos hombres que envejecen en el escrutar de la palabra. En Ana también está la figura de estas mujeres también que envejecieron en Israel esperando el cumplimiento de la promesa, estas mujeres estas viudas que se consagraban al servicio de otros, de estas viudas que vivían la pobreza y que vivían además, en este caso, Ana pareciera ser una mujer, una viuda sin hijos. Y por eso está también al servicio del templo. El templo se hizo cargo de ella, de alguna manera. Los funcionarios del templo se han hecho cargo de esta mujer y ella nos aparta y sirve en el templo. De alguna manera late detrás de la figura de Ana, la figura de Ana, Ana, la madre de Samuel, que es profetisa, pero también la figura de Sara y otras tantas figuras de mujeres notables en Israel. ¿Eh? Y ella también reconoce, reconoce. La buena noticia de la Sagrada Familia, como
les decía hace un momento, eh, traspasa, traspasa la figura de José, María y el niño. Traspasa las fronteras o traspasa las paredes de la casa de Nazaret, a donde el niño va a crecer, fortalecerse, como dirá, al igual que el otro texto que leíamos el otro día, que aparece nuevamente como una especie de estribillo. Después de cumplir todo, volvieron a Nazaret y el niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Pero la, este episodio eh, nos dice, como digo, algo más. La Sagrada Familia, la presencia de esta familia en el templo, el encuentro de estos jóvenes campesinos eh, con estos ancianos jerosolimitanos que esperaban la redención de Israel y que se alegran, de alguna manera nos está diciendo la encarnación inaugura la familia del Dios con nosotros. ¿eh? Hace sagrada toda familia humana, toda familia humana. ¿eh? No hay aquí una sola familia, o no hay un solo modelo de familia. Uno podría preguntarse, ¿y a quién le llamaba familia Simeón? ¿Cómo habrá sido la familia de Simeón? ¿eh? ¿Cómo habrá sido la familia? ¿A quién le habrá llamado familia esta mujer que está sola sirviendo en el templo? Ana. ¿eh? ¿A quién le habrá llamado familia? Sin embargo, cuando se produce este encuentro, es el momento en que la familia de la humanidad se hace sagrada, ¿eh? Se amplía este modelo al punto de llegar hasta nosotros. Esta familia que conoce las vicisitudes de la pobreza, que conoce las vicisitudes del exilio, de la migración, esta familia que no está preservada, no está resguardada de la desgracia, que no está resguardada de las inquietudes, esta familia que va a tener que luego criar este hijo que pronto lo superará, etcétera, etcétera, lo que decíamos el otro día. ¿eh? Eh, en ese sentido, contemplar en el mes de la familia la Sagrada Familia de Nazaret, no como una familia perfecta, sino que como una familia que se hace santa en el discernimiento y en la búsqueda del querer de Dios. Es algo que nos tiene que también hacernos preguntar a nosotros en este tiempo, bueno, ¿cómo damos cuenta de esta vocación de ser familia en nuestra época? Por eso yo los voy a invitar ahora eh, a hacer nuevamente un ejercicio, por eso les recuerdo esta paginita del RIE. Hagamos nuevamente el ejercicio de discernir. ¿eh? Dos preguntas para invitarlos a la conversación. Vuelvo a decirles como el otro día, no son preguntas para responder, bueno, a la primera pregunta respondimos tal cosa, no. Esto es para invitar a la conversación cuando se haga los pequeños grupos que se puedan hacer hoy día, que hay menos personas. ¿eh? Simeón y Ana estaban firmes en la esperanza, esa es la característica de estos dos ancianos. ¿eh? Mirando nuestra vida, mirando lo que nos ha pasado, mirando los desafíos de la historia que viven las familias actualmente, las diversidades de familia, las dificultades en las que estamos, las perspectivas que tenemos en estos tiempos de crisis económica, social, ecológica, etcétera. ¿eh? ¿Cuáles son nuestras esperanzas? ¿eh?
¿Cuáles son nuestras esperanzas? ¿Cómo, qué tendríamos, qué podríamos decirle a Dios mirando nuestras familias y el entorno en donde estas familias se están desarrollando? ¿Cuáles son nuestras esperanzas que nos podrían hacer entonar ese canto de Simeón y que nos podrían hacer entonar, digamos, y salir a proclamar al Señor como sale Ana, la hija de Fanuel? ¿Eh? Y, eh, ¿Y qué le podemos decir también? ¿Qué le podemos pedir al Señor respecto de nuestra familia, respecto de la situación de las familias en nuestro tiempo? Eh, no es solo declarar nuestra esperanza, sino que también pensar, bueno, ¿qué, qué, qué nos falta? ¿En qué aspecto, en qué situación nuestras familias necesitan de la presencia del Señor? Yo los invito entonces a mirar estas preguntas y a conversar en grupo.